Bueno, esta es una pregunta extraordinaria porque va realmente al corazón de cómo nosotros entendemos la biología. Una persona me pregunta, ¿hay tipos diferentes de psique? Lo pregunto porque hay personas que se enferman y hay otras que ante el mismo conflicto no se enferman. ¿De qué depende que una persona se tenga que adaptar a una situación y la otra no genere ninguna respuesta? Y de esta mirada con la que trabajo yo, es que no se trata de que existan personas con una psique fuerte y otras con una psique débil, sino que cada ser humano posee un entramado subjetivo que es absolutamente único e irrepetible. Y esa subjetividad es ese punto donde esa experiencia externa se transforma o se traduce en una respuesta biológica interna. Dicho de otra manera, dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y sin embargo producir respuestas completamente diferentes, ¿sí? Porque la biología no responde al hecho objetivo, sino que la biología siempre está respondiendo a la manera en que cada uno interpreta esa realidad, ¿sí? Ese hecho es vivido de maneras diferentes por personas diferentes. Entonces responde a la vivencia categórica con la que ese acontecimiento se traduce dentro del organismo. Y ahí hay algo fundamental, que la biología jamás responde a la lógica, a la razón, responde al significado biológico que esa experiencia adquiere para esa persona en particular, ¿sí? En ese preciso instante. ¿Sí? Pensamos en el cáncer de mama. Dos mujeres pueden atravesar exactamente la misma situación. Ambas reciben la noticia de que su hijo se va a vivir a otro país, se va a vivir al exterior, ¿sí? Una siente orgullo, alegría, satisfacción, ¿sí? Porque lo ve crecer y realizarse, pero la otra experimenta, digamos, frente a esa misma situación, una separación insoportable, como que si le arrancaran una parte de sí misma. Entonces el acontecimiento es idéntico, es el mismo, pero la respuesta biológica es completamente distinta. ¿Qué cambió? La subjetividad, porque esa subjetividad es el lugar donde habita toda nuestra historia, ¿sí? Toda nuestra programación, todo nuestro aprendizaje, nuestros vínculos, nuestros duelos, nuestras memorias, nuestras experiencias que vivimos a lo largo de la vida. Es allí donde coexisten recuerdos conscientes, inconscientes, emociones viejas, lealtades familiares, formas de interpretar el mundo, programas biológicos que se fueron estructurando a lo largo de la vida de la persona. Por eso no podemos analizar un conflicto solamente desde la lógica racional. Acá lo que importa es cómo ese acontecimiento que vive la persona corrompe el equilibrio biológico de esa persona, ¿sí? Y utiliza, digamos, utilizo la palabra corrompe porque hay una experiencia que produce, digamos, la ruptura en esa coherencia del organismo, ¿sí? O sea, se rompe esa sensación de seguridad, de protección, de pertenencia, y esa ruptura es la que la biología intenta resolver mediante el programa biológico adaptativo. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, sea cual sea, en realidad estamos hablando de esa respuesta biológica que intenta adaptarte, ¿sí?, a esa vivencia subjetiva. Ahora bien, ¿de dónde nace esa subjetividad? Y se forma a lo largo del tiempo, no se forma de un día para el otro, ¿sí? O sea, se va construyendo desde el comienzo de la vida, desde que somos concebidos, ¿sí? Desde ahí empezamos a recibir toda la información. Después llega el embarazo, el nacimiento, la infancia, las experiencias de mamá, lo que transcurre con papá, con los hermanos, la escuela, las pérdidas que uno puede vivir, los miedos, los logros, los fracasos. Todo eso va articulando, digamos, una forma particular de interpretar la realidad que vive cada uno, ¿sí? Y muchas veces dos personas no reaccionan diferente porque el conflicto sea distinto, sino porque el entramado sobre el cual
ese conflicto impacta también es diferente, ¿sí? Hay autores, por ejemplo, como Mark Fretch, que desarrollaron teorías muy interesantes sobre cómo determinados conflictos biológicos pueden de alguna manera organizarse en ciclos biológicos celulares memorizados, ¿sí? La idea es que ciertas experiencias dejan huellas, ¿sí?, que permanecen registradas y que luego funcionan como un patrón de lectura para acontecimientos que se van dando a lo largo de la vida, ¿sí? Es decir, la persona vive una experiencia muy intensa y esa experiencia se biologiza y queda integrada como un programa, ¿sí? Años después aparece una situación, objetivamente puede parecer menor, ¿sí?, pero subjetivamente se va a traducir como equivalente a aquella experiencia inicial que estaba programada en la psique del paciente, ¿sí?, y vuelve a activar el mismo programa biológico, ¿sí? Es como si el organismo dijera, esto ya lo conozco, ya sé cómo tengo que responder frente a esta situación, y esa respuesta no nace del presente solamente, sino que nace de todo el pasado, ¿sí?, y de todo eso que estaba habitando, digamos, en la persona. Por eso muchas veces en terapia no alcanza con comprender intelectualmente lo que pasó, ¿sí? Hay personas que dicen, sí, yo ya entendí lo que me ocurrió, pero el síntoma continúa. ¿Por qué? Porque una cosa es comprender con la cabeza y otra cosa muy distinta es comprender emocionalmente, biológicamente, aquello que sostiene la existencia de ese programa en la vida de la persona. Entonces, en terapia buscamos justamente todo eso, ¿sí? Encontrar el momento donde la experiencia se biologizó, el instante donde esa vivencia corrompió la estabilidad biológica del organismo de esa persona. Y cuando encontramos ese evento, no alcanza con recordarlo, necesitamos comprenderlo, ¿sí?, cómo fue vivido, qué significado adquirió, qué necesidad biológica intentó resolver la persona de manera inconsciente y cómo ese programa continúa, ¿sí?, organizando, digamos, la respuesta biológica del cuerpo en el momento presente. Ahí es donde empezamos a desarticular el programa biológico. No porque borremos el pasado, sino porque modificamos el significado biológico que todavía sostiene su funcionamiento, ¿sí? Y acá aparece otro concepto muy importante, ¿sí?, que es el sesgo de confirmación, porque, a ver, nuestro cerebro constantemente busca confirmar aquello que ya aprendió. Y si durante años una persona sintió que cada separación significaba un abandono, su sistema nervioso va a tener una tendencia a interpretar las nuevas situaciones desde ese filtro, ¿sí? No porque la realidad sea así, sino porque ese programa busca confirmar su propia existencia, ¿sí? Entonces, en terapia muchas veces observamos cómo la persona selecciona, interpreta y organiza todos los acontecimientos de manera tal que refuercen ese viejo aprendizaje. Y justamente nuestro trabajo va a consistir en poder ampliar esa mirada, que la persona pueda encontrar nuevas articulaciones, permitir que aparezcan otras interpretaciones posibles para la vida de la persona y que la experiencia deje de traducirse automáticamente como una amenaza biológica, ¿sí? Por eso, algo que digo siempre es que no tratamos enfermedades, tratamos historias biológicas, tratamos formas particular en la que una persona organiza el sentido de una experiencia, porque el conflicto no está solamente en lo que ocurrió, sino en el lugar donde ese acontecimiento habitó dentro de la persona, ¿sí? Entonces, ahí conviven recuerdos, emociones, creencias, aprendizajes, programas biológicos, que todos esos están coexistiendo ahí formando una estructura única. Y cuando logramos comprender ese entramado, muchas piezas empiezan a encajar. Entonces la enfermedad deja de ser vista como un error del cuerpo y comienza a entenderse como un intento de adaptación frente a una vivencia subjetiva. Y ese cambio